Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, Atletismo, Aprendizaje esperado, aplicar un factor constante de proporcionalidad entero y pequeño para obtener valores faltantes en una relación de proporcionalidad con magnitudes de la misma naturaleza. Énfasis, identificar el factor constante de proporcionalidad al completar una tabla de ahorro. Hoy vamos a aprender sobre el factor constante de proporcionalidad. En pantalla estamos observando algunos datos de niños que practican atletismo. Queremos saber ¿cuánto es el triple de esas distancias que se observan? Tenemos que entonces hallar el factor constante de proporcionalidad. Para poder saber eso hay que hacer una multiplicación como la siguiente. Y la tabla quedaría de esta manera. Como puedes observar, es muy sencillo calcular el factor constante de proporcionalidad en esta situación de atletismo. Asignatura Civismo. Nos empoderamos. Aprendizaje esperado. Comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan su entorno en el país o en otros países. Identificar acciones que contribuyen a establecer relaciones de poder igualitarias entre personas y grupos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a identificar acciones que contribuyen a establecer relaciones de poder igualitarias entre personas y grupos. En clases pasadas hablamos sobre las autoridades y el uso de poder. Aprendimos que las autoridades son necesarias en nuestra vida. La función de las autoridades es proteger la ley y el orden, pero también la historia nos ha demostrado que a veces pueden cometer faltas. Por ello es trabajo de todos observar esas situaciones y hacer que nuestras autoridades desempeñen su trabajo de manera adecuada, protegiendo las garantías y los derechos de cada uno. Es necesario que conozcamos que los derechos nos ayudan a defendernos. Los héroes y heroínas no solo son los personajes de ficción que aparecen en la televisión, en el cine o en otras muchas partes. Hay muchos que viven cerca de nosotros, en nuestra colonia, ciudad y que luchan sin descanso por la defensa de nuestros derechos. Tal es el caso de Nelson Mandela. Él nació en Sudáfrica, que se encuentra en el continente africano. Es de origen humilde y desde niño tuvo que dedicarse al cuidado de ganado. Sus padres eran analfabetos, no sabían leer y escribir. Nadie antes en su familia había ido a la escuela. Por ello su madre lo envió a estudiar cuando tenía 7 años. En el siglo XX, por 1948, llegó al poder de Sudáfrica un partido político que implantó un sistema llamado apartheid. El apartheid consistía en que la población cuya piel fuera negra era separada de la gente con piel de color blanco, una forma de discriminación muy evidente que restringía todos los derechos humanos de las personas. Por este caso, Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión por defender los derechos de su pueblo, liberando el movimiento que iba en contra de este tipo de segregación racial generado por el apartheid. Cuando Nelson Mandela fue liberado, se convirtió en candidato a la presidencia de Sudáfrica y ganó. Fue el primer presidente de color de su país. Nelson Mandela defendió derechos como la justicia, la libertad, la igualdad de oportunidades. A mucha gente le ha pasado que se le discrimina por un color diferente de piel. Los derechos humanos que hoy en día gozamos son muy importantes y uno de los defensores de estos derechos humanos fue Nelson Mandela. La Organización de las Naciones Unidas ha decretado el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. El reto de hoy, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Este tema de la justicia social y los derechos humanos de tu entorno. Asignatura Geografía, flujos migratorios por continente, aprendizaje esperado, compara las causas y consecuencias de la migración en los continentes, énfasis, identificar los principales flujos migratorios por continente, países expulsores y receptores de migrantes. Hoy aprenderemos a identificar los flujos migratorios por continente. En la clase pasada estuvimos observando que muchas personas se van de su lugar de origen para conseguir un mejor salario, otros migran porque no están de acuerdo con las decisiones políticas de su país. Incluso hay personas que se ven obligadas a desplazarse por los desastres ocasionados con los sismos, con los fenómenos naturales. Recuerda que un migrante interno es aquella persona que cambia su lugar de residencia sin salir de su país. Es muy distinto cuando las personas rebasan las fronteras de su país. Estos son migrantes internacionales o migrantes externos. A los migrantes internos también se les llama nacionales. Asia es el continente con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Asia
tiene muchos habitantes, eso ya lo sabemos, pero también hay un mayor número de migrantes internacionales. ¿Cuáles son los principales flujos migratorios del continente asiático? Los estamos observando en pantalla. En la actualidad, el mayor flujo de migrantes se da entre Siria y Turquía. Más de 4 millones de migrantes sirios se han visto obligados a desplazarse a Turquía por diferentes razones. Una de estas razones es la guerra que se ha prolongado por varios años en ese país. En el caso de América, el caso más relevante de flujos migratorios es en América del Norte. En la actualidad hay casi 60 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos. El grupo más numeroso es de latinoamericanos, seguido por asiáticos y en tercer lugar los europeos. México ha tenido un papel muy importante en estos flujos migratorios. En el extranjero viven 12 millones de mexicanos, una cifra que nos coloca como el segundo lugar en el mundo por cantidad de emigrantes. El país con más emigrantes es India. Los flujos migratorios por continente en África superan los 10 millones de habitantes y en este caso la mayoría viven en Europa. El flujo migratorio en África comprende un gran número de personas que se trasladan tanto dentro como hacia afuera del continente. Los flujos migratorios en Europa. Europa es una de las regiones del mundo con grandes flujos migratorios. De Rusia a Ucrania se desplazan cerca de 6 millones de personas. Oceanía es un continente con poca población en comparación con los otros continentes. Sus flujos migratorios son relativamente escasos. Hay personas que viven fuera de la región, se trasladan a Europa y a América del Norte. Los países que tienen más cantidad de emigrantes son expulsores y los países que tienen más cantidad de inmigrantes son receptores. En este mapa vemos países receptores y expulsores. El reto de hoy: reflexiona sobre estas interesantes ideas y, de ser posible, compártelas con los familiares con los que convivas. Asignatura Español. Un acento muy agudo, aprendizaje esperado, elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Énfasis, organización de la información de acuerdo con las categorías establecidas en mapas conceptuales o cuadros sinópticos elaborados en equipos. Acentuación de palabras agudas terminadas en on. Observa las siguientes palabras. ¿Les hace falta algo? Sí, es el acento. Por eso existen los borradores en los textos para verificar estas situaciones. En este caso, las palabras deforestación, contaminación, extracción, comunicación, tradición, inspiración, todas llevan acento en la O porque terminan en ción. También corazón lleva acento. ¿Todas las palabras terminadas en on llevan acento, como corazón? La respuesta es que no, depende de dónde se pronuncie más fuerte, depende del lugar donde se encuentre la sílaba tónica. Por ejemplo, en corazón, la sílaba tónica está en la última sílaba. Primero debes ver la estructura silábica de las palabras, es decir, cómo se separan en sílabas las palabras que pronunciamos. Por ejemplo, el nombre de Larisa se separa como la-ri-sa, o el nombre de Francisco, Fran-cis-co, y el nombre de Ton tiene una sola sílaba, es lo que conocemos como monosílabo. Todas las palabras tienen sílaba tónica, pero no todas se acentúan. ¿Por qué unas palabras se acentúan y otras no? Observemos las reglas principales de la acentuación básica. Estas son las siguientes. Regla 1. Las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, Martín. Regla 2. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. No se acentúan si terminan en N o S o en vocal. Por ejemplo, lápiz. Regla 3. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Siempre se acentúan. Por ejemplo, plátano. Por eso, el nombre de Larisa no lleva acento. Recuerda, no todas las palabras que terminen en on se acentúan, ya que depende en dónde esté su sílaba tónica. En la palabra corazón, vamos a dividir la palabra corazón. ¿En dónde lleva el acento? Ya lo sabemos, en la O. ¿En dónde suena más fuerte? Pues en la parte final de la sílaba. Es una palabra que tiene sílaba tónica. En la última sílaba es una palabra aguda y lleva acento si termina en N o S. Recuérdalo muy bien, alumno y alumna. Hay algunas palabras que no se acentúan aunque terminen en on,
porque tienen la sílaba tónica no al último de la palabra, sino en la penúltima sílaba. Son graves y como terminan en N, no pueden llevar acento. Si se les pone acento al final, no suenan bien. Cobraron, alzaron, estuvieron. En cambio, si digo contaminación o comunicación o tradición, suenan muy bien. Las palabras de una sola sílaba no se acentúan. Este es el caso de la palabra ton. El reto de hoy: revisa que tus palabras estén bien escritas siguiendo las reglas anteriores. Utiliza lo que se trabajó sobre los acentos para revisar los borradores de tus cuadros sinópticos y mapas conceptuales y hacer las correcciones pertinentes. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!